Buenos días, bendiciones para todos. El día de hoy vamos a ver el tema del teorema de Pitágoras. Como estamos viendo áreas en polígonos, es necesario reconocer algunas de las magnitudes de los lados dentro de los polígonos. Vamos a centrarnos específicamente en el triángulo rectángulo. Cuando nosotros no conocemos alguno de los lados, utilizamos el teorema de Pitágoras. ¿En qué consiste? Un triángulo rectángulo está constituido por el lado más largo, que es la hipotenusa, y los catetos. Estos lados los vamos a denominar con una letra minúscula, como vemos en el gráfico. La hipotenusa es A, cateto B y el cateto C. Entonces vamos a ver de qué se trata el teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que dice? Que, como ustedes ven en la figura, al realizar o al dibujar un cuadrado a partir de alguno de, de los lados del triángulo rectángulo, encontramos que la suma de los cuadrados de los dos lados es igual o corresponde a la misma área que se genera con el cuadrado a partir de la hipotenusa. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el cuadrado de la hipotenusa, el cuadrado generado por la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados generados por los catetos. Vamos a demostrarlo. Entonces decimos que la hipotenusa al cuadrado es igual a b al cuadrado, que corresponde a 4, más c al cuadrado, que corresponde a 3. Desarrollando estas potencias nos genera que 5 al cuadrado es 25, que corresponde a la suma de 4 al cuadrado es 16, más 3 al cuadrado, que es 9. Y esto quiere decir que 25 es igual a 25, lo que demuestra que esta área corresponde a la suma de estas dos áreas más pequeñas. Vamos a suponer que no conocemos el valor de la hipotenusa de este lado. No lo conocemos, solo conocemos el valor de los dos catetos. Utilizando el teorema de Pitágoras, decimos que vamos a reemplazar los valores. La hipotenusa, que no la conocemos, al cuadrado es igual al valor de 4, que es el cateto B, al cuadrado, más 3, que es el cateto C, elevado al cuadrado. Desarrollamos las potencias y encontramos que a al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a 16 más 9, y esto corresponde a 25. Cuando tenemos el cuadrado o una potencia a un lado de la igualdad, lo que hacemos para quitarla es colocarla a los dos lados de la igualdad, colocar raíz cuadrada. ¿Qué quiere decir? Que raíz cuadrada de a al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 25. ¿Listo? Y esto corresponde a que a es igual a 5. ¿Listo? Demostramos que el valor de la hipotenusa es de 5. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo que solo tiene tres lados, se puede encontrar la situación en que o no se conozca la hipotenusa, el valor de la hipotenusa, o no se conozca el valor de alguno de sus catetos. En ese caso, entonces, tenemos nuestro triángulo rectángulo, la hipotenusa, que es el lado más largo, que es A, el cateto B y el cateto C. Entonces, a partir del teorema de Pitágoras, de la fórmula del teorema de Pitágoras, desarrollamos fórmulas para utilizarlas en el caso de que requiramos o hallar el valor de la hipotenusa o el valor de alguno de los catetos. Si es el valor de la hipotenusa, entonces quiere decir que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los dos catetos. Si es el cateto B, quiere decir que es igual a la resta, tener cuidado con eso, que es igual a la resta de la raíz cuadrada menos el otro cateto. Todo esto dentro de la raíz. Y si es el cateto C, de la misma forma, la raíz cuadrada de la resta de la hipotenusa al cuadrado y el cateto B al cuadrado. ¿Listo? Miremos un ejemplo. Tenemos este triángulo en el cual conocemos el valor de los dos catetos, pero no conocemos el valor de la hipotenusa. Vamos a utilizar la fórmula del teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Y entonces
reemplazamos los valores que tenemos. A al cuadrado es igual a 7 al cuadrado centímetros más 4 al cuadrado. Desarrollamos las potencias. La hipotenusa al cuadrado es igual a 49 centímetros más 16 centímetros. Y utilizamos la fórmula que ya vimos antes de la hipotenusa, que dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué quiere decir? Colocamos toda esta fórmula dentro de la raíz. A es igual a la raíz cuadrada de 49 más 16, que corresponde a la raíz cuadrada de 65. Lo que quiere decir que el valor de A es igual a 8,06 centímetros. Debemos tener en cuenta también que una forma de evidenciar que el resultado es correcto es porque ya que la hipotenusa es el lado más largo, siempre el resultado va a ser mayor a los valores de los catetos. En este caso es 8,06. Vamos a ver otro ejemplo en el que encontramos que nos dan el valor de la hipotenusa y nos dan el valor de un cateto. Entonces, ¿qué decimos? Teorema de Pitágoras. Reemplazamos los valores. El valor de la hipotenusa es 10, el valor del cateto B es 8 y ellos quedan al cuadrado. Desarrollamos las potencias. 10 centímetros es igual a 64 centímetros más C al cuadrado. Cateto C es igual, utilizando la fórmula, cateto C es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el lado B al cuadrado, cuyos valores ya tenemos. Quiere decir que C es igual a 100 centímetros menos 64 centímetros dentro de la raíz cuadrada. Corresponde a raíz cuadrada de 36 y cuyo resultado es 6 centímetros. ¿Listo? Que es el valor de C, lo que coincide con las proporciones de cada uno de sus lados. Ahora bien, tenemos otro ejemplo donde nos piden hallar el valor de la altura del triángulo, el perímetro y el área del triángulo. Recordemos que es un triángulo isósceles en donde dos de sus lados son iguales y el otro lado es diferente. Entonces, tenemos que la altura, vamos a hallarla, esta parte. Lo que hacemos es que ese triángulo isósceles, porque recuerden que el teorema de Pitágoras lo utilizamos en triángulos rectángulos, lo que hacemos es que para hallar esta altura, nosotros vamos a dividir el triángulo en dos triángulos rectángulos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que de esta forma yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras para hallar este lado H. Como yo sé que toda la base de este triángulo isósceles corresponde a 20 metros, la mitad de este triángulo corresponde a 10 metros, lo que nos convierte este lado en la hipotenusa de este triángulo gris. Y vamos a desarrollarlo con el teorema de Pitágoras. Entonces nos dice que el cateto H, que es un cateto menor, es un cateto, no es la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es 16 metros, elevados al cuadrado, menos el lado B, que son 10 metros, elevado al cuadrado. Reemplazando los valores tenemos que la altura es igual a la raíz cuadrada de la resta entre la hipotenusa y el otro cateto. Desarrollamos las potencias. Realizamos la operación 256 menos 100 y nos da que la altura es igual a la raíz cuadrada de 156, que corresponde a 12,4. Es decir, ya tengo el valor de la altura. ¿Por qué necesitamos aquí la altura? Porque como vamos a hallar el área, y entonces el área nos dice que el área de un triángulo es igual a la base por la altura dividido entre 2. Recordemos que la altura en un triángulo corresponde a esa línea perpendicular que une uno de sus ángulos con el lado opuesto. ¿Listo? Entonces ya tenemos que el área es igual a la base por la altura sobre 2 y estos valores ya los conocemos. ¿Cuáles son? El área es igual a 20, que corresponde a la base, por 12,4, que corresponde a la altura, dividido en 2. Lo que corresponde a 124 metros cuadrados que tiene el área de ese triángulo. Pasamos al perímetro. Entonces, ¿a qué corresponde el perímetro? Recuerden que como sabemos que es un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales, entonces este lado de 16
mide lo mismo que este lado de 16 metros. Y simplemente lo que hacemos es sumar los valores. Es decir, la base que corresponde a 20 más 16 de este lado más 16 de este lado. Quiere decir que el perímetro es igual a 52 metros. Muchísimas gracias.